Él era un mestizo bogotano. Eso es muy importante señalarlo, porque la nuestra era una sociedad extraordinariamente jerarquizada, donde el grueso de la clase alta era blanca. Si no lo era racialmente, lo era culturalmente. Él no pertenecía a la clase alta de nuestra sociedad. Gaitán se convirtió en un extraordinario líder popular porque las clases altas no tenían un lenguaje para comunicarse con las crecientes masas urbanas. Y Gaitán era una figura incómoda para su propio partido, para el sector elitista de ese partido, pero también para un sector muy intransigente, violento del Partido Conservador en el poder. Muchos querían ver muerto a Gaitán y en el aire se respiraba, corría el rumor de que iban a matar a Gaitán. Inmediatamente un grito recorre la arteria central de Bogotá, que era la carrera séptima. Mataron a Gaitán, y el pueblo gritaba a continuación, mataron a Gaitancito. Y la gente sale a las calles a pedir justicia. Y se origina el 9 de abril. Pero las tropas alrededor del palacio se organizan rápidamente y repelen a los atacantes. Luego llegan los tanques disparan sobre la muchedumbre. La plaza queda sembrada de cadáveres. Cuando él es asesinado en el centro de Bogotá, es asesinado el hombre que en esos momentos, a través de su figura, representaba las expectativas populares. Él es una suerte de Evita Perón que jamás llegó a gobernar. Ese día, muchos gaitanistas temieron por su vida y aplicaron un verbo que tal vez es único en el castellano, en la interpretación que él tiene en Colombia, enmontarse. Enmontarse es un verbo reflexivo colombiano que quiere decir me voy al monte con armas porque si no me matan. Pedro Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, uno de los fundadores históricos de las FARC, el 9 de abril de 1948 él tenía 15 años y trabajaba con un tío de él, liberal gaitanista. A los 17 años se fue al monte con un grupo de primos de él, los Loaiza, y crearon una guerrilla liberal que tenía miedo de que el régimen conservador los matara. No hay una conexión entre las FARC y el 9 de abril. Hay una conexión entre la historia colombiana de diversas violencias del siglo XX y la historia personal de alias Tiro Fijo y de muchos de los fundadores de las FARC. Para finales de la década de los años 50, un grupo de guerrilleros liberales ya habían tenido contacto con el Partido Comunista y habían ido siendo penetrados por la ideología del Partido Comunista de entonces y establecen una especie de sociedad autogestionaria. Realizan lo que ellos piensan debería ser una reforma agraria, viven aislados, no realizan ningún tipo de acción ofensiva militar contra el entorno, pero unos políticos de la época le exigen al gobierno de entonces realizar una ofensiva militar contra lo que ellos consideraban una república independiente. Efectivamente, ese ataque en 1964 contra Marquetalia marca el comienzo de las FARC en Colombia. En 1962, el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia. Mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1900
64, entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Entre 1964 y comienzos de la década de los 80, más o menos 20 años, la guerrilla colombiana hiberna en las montañas y en las selvas de Colombia. Prácticamente no se sienten, no realizan acciones militares sustanciales, no crecen, son un grupo congelado en el tiempo. Y Colombia es un país muy pacífico, incluso más pacífico que los países del entorno cercano. Yo creo que la gran pregunta es si la clase dirigente colombiana era capaz de decidir que la violencia no debía ser una continuación de la política. Y hasta el día de hoy no lo ha decidido. A comienzos de la década de los años 80, exactamente en 1982, las FARC realizaron su 7ª conferencia. Ahí establecieron por primera vez unas estrategias políticas, militares y económicas muy claras hacia la toma del poder. Parte de la estrategia económica de la guerrilla de las FARC se centró posteriormente en explotar los recursos del narcotráfico para fortalecer su propio aparato militar. Pero lo fundamental es que en los últimos 10 años las FARC ha entrado de una manera bastante notoria en el circuito de los grupos del crimen organizado del narcotráfico. Y hay escalones o responsabilidades que van desde la probablemente inocua protección a cultivadores contra un pago de servicios, a también el control del circuito de precursores químicos y en algunos casos la protección a pistas de despegue y aterrizaje en zonas de selva virgen, hasta se cree también el control de ciertas rutas del narcotráfico. Eso es una puerta a una gran cantidad de recursos que no hacen sino inflamar la guerra al final del día. Nosotros nos financiamos por medio de los aportes de los campesinos, de obreros, de estudiantes, de ganaderos, de algunos ricos, de profesionales. Entonces el aporte que le hacen las masas al movimiento guerrillero permite su sostenimiento. Mucha gente cree que esos aportes vienen o los producen, por ejemplo el secuestro, la extorsión y cosas de ese estilo. No, nosotros antes condenamos el secuestro y la extorsión. El narcotráfico se convirtió en la columna vertebral de las FARC porque financiar una guerrilla tan numerosa y con tantas ocupaciones diarias, con un presupuesto bastante elevado, con la necesidad de reequiparse constantemente para enfrentar al ejército oficial, pues hace que la única vía posible de financiación sea el narcotráfico. El secuestro no representa en las arcas de las FARC más del 20%, por lo tanto la principal actividad para financiarse sigue siendo el narcotráfico.
Las FARC llegaron a tener presencia en cerca de algún tipo de presencia, no control ni dominio absoluto, sino algún tipo de presencia, en cerca de 450 municipios de Colombia. Colombia tiene 1.100 municipios, o sea, más o menos en la mitad de los municipios del país había algún tipo de presencia de las FARC. Hoy en día la presencia de la guerrilla se ha reducido a unos 250 municipios, es decir, prácticamente a la mitad de lo que tenían hace unos 6 años. El mapa de la guerra se empalma con el mapa de la droga. Y hoy la mayor intensidad del conflicto en el Putumayo, en la zona del sur de Nariño, está ligada a la necesidad de controlar los corredores de salida de esa droga, 600 toneladas de cocaína que van rumbo principalmente a Estados Unidos. Pero hay entre 5.000 a 6.000 millones de dólares americanos que se calcula retornan a Colombia producto de este comercio ilícito. Y calculen ustedes cuántas armas se pueden comprar con esa cantidad de dinero. Las rutas principales de las FARC en el narcotráfico, y no solo ahora, sino desde hace bastante tiempo, han sido la ruta Colombia-Venezuela, sobre todo por el lado suroriental, Surinam y Guyanas, y de ahí Europa, Estados Unidos. En Surinam hay bastante presencia de lo que llaman en las FARC los loqueros. Los loqueros son las personas que administran la cantidad de droga que llega y la cantidad de droga que sale y a qué precio internacional se está vendiendo. Son personas de entera confianza de los comandantes guerrilleros, pero que están ubicados en los sitios de despacho de la droga, para guardar que en el proceso no le roben a las FARC pues, o la engañen con los precios de comercialización. Y gracias a que las FARC ha logrado comprar, digamos, como pequeñas franquicias ficticias de transporte de pesca, etc. Entonces hay una perfecta ruta entre el Pacífico colombiano, específicamente en los límites entre Nariño y Cauca, hacia el Ecuador. Son empresas pesqueras ecuatorianas que tienen en comodato cierta actividad pesquera también en Colombia, y esas son las usadas generalmente para el transporte de coca, y pues de eso han habido muchas capturas, porque es bastante, la cantidad de droga que se puede sacar es bien importante. Podríamos decir, en síntesis, que sin la ayuda del narcotráfico, las FARC serían la 10ª parte de lo que llegaron a ser. Es gracias a los recursos del narcotráfico que las FARC se expanden, crean muchos frentes a lo largo y ancho del país, en gran cantidad de municipios, y logran, a mediados de la década de los años 90, tener una capacidad muy fuerte de confrontación abierta con el ejército colombiano, de propinarle una seguidilla de derrotas al Ejército Nacional entre 1996 y 1999. La paz puede ser firmada el día de mañana, y los grupos guerrilleros, como los grupos remanentes paramilitares o inclusive los llamados grupos emergentes, pueden inmediatamente desmovilizarse en un plazo de 24 horas. Pero este país produce 600 toneladas de cocaína al año, y esa industria no se acaba de la noche a la mañana. Y esa industria supone, requiere, exige cuerpos armados para ser sostenible. Y exige, requiere, busca territorios en los cuales hacer posible el cultivo, el procesamiento, el transporte, el comercio, la ganancia en torno a la droga. Y eso supone control territorial.
En la zona de frontera, entre las autoridades, pues bueno, hay mucha gente que está comprada, mucha gente trabaja para las FARC, fiscales, policías, guerrilleros detenidos son liberados inmediatamente. La guerrilla en la frontera está visualizada como un amigo, como un aliado, como ese elemento que ha reemplazado al Estado, da justicia, da protección, da alimentación, da mucho dinero. Entonces, es básicamente una relación muy estrecha. Pero además utilizan al Ecuador como zona de paso de abastecimiento de vituallas, de productos, de víveres, de armas, de explosivos, y a la vez utilizan al Ecuador para sacar la droga desde el Putumayo a través de diferentes redes que salen por los puertos, ¿no es cierto? Porque realmente la droga es el motor ahora de la economía de las FARC. Alejandra Monroy. Venezuela es el país más afectado por esa guerra después de Colombia. Después de Colombia, Venezuela es el país más afectado. ¿Cuántos muertos, cuántos heridos en la frontera, cuánta inseguridad, cuánto secuestro? En realidad entre Colombia y Venezuela hay un tercer país. La frontera es un tercer país, con idiosincrasia incluso distinta a la de los dos países grandes con los que limita ese tercer país. Y desde hace muchos años allí eso se ha transformado en el reino de toda clase de actividad delictiva. Pero se ha empeorado muchísimo bajo el gobierno de Chávez, mucho. Ese proceso de toma de las fronteras de Venezuela con Colombia ha tenido que ver primero con un refugio para esos movimientos cuando están buscando, digamos, salirse de las zonas calientes, pero también, y básicamente, y hoy día está muy comprobado que es así, para construir nuevas rutas de narcotráfico, que, digamos, financiadas por el narcotráfico, pero a su vez, vamos a decir, construidas y custodiadas por los movimientos irregulares, no solamente de la guerrilla, sino también del paramilitarismo, ¿no? Eso ya venía antes de Chávez, ¿no? Este urbano lo enterré yo con los compañeros. Este en 1999, que lo mataron. Todos esos son muertos a bala, cuchillo. El municipio se encarga de enterrarlo. El municipio se encarga de enterrar. Todo esto está lleno de NN, todo, cuando vamos caminando. Ese señor fue muerto a cuchillo, mire, ese es colombiano. Ahí está el apellido Restrepo. Restrepo. Ese fue en el... ...2007. Estas planchas que usted ve son ecuatorianos, que han enterrado encima de los... están enterrados encima de los NN, porque no hay el espacio. Sí, hay ecuatorianos y colombianos. Bien. Por decir más o menos los 140 NN. Pongámosle mitad por mitad. Mitad ecuatoriano y mitad colombiano. Última hora. Noticias Caracol. Muy buenos días y mucha atención. Alias Raúl Reyes, uno de los hombres del secretariado de las FARC, murió en combates con las fuerzas militares de Colombia en el sur del país. Alias Raúl Reyes, según Noticias Caracol, según fuentes del alto mando militar que han sido consultadas por Noticias Caracol, murió en cercanías al municipio de Teteyé, en el departamento del Putumayo. Eso es próximo a la provincia de Sucumbíos, en Ecuador. Queda claro
que Reyes siempre vino acá al país para establecer una red de contactos políticos. Él era un político a carta cabal, era la cara política de las FARC en el Ecuador y en el mundo, porque recorrió varios países en el continente y en Europa. Entonces, a ese nivel, él pudo tejer contactos con funcionarios de gobiernos, con militares, ¿no es cierto?, con sectores incluso empresariales, que podían de alguna forma estar conectados o que podían darles algún respaldo. Ellos siempre cabildeaban mucho. Y el lado más hábil o la persona más indicada para hacer ese trabajo era Raúl Reyes. El gobierno de Colombia desea presentar al ilustrado gobierno de la República del Ecuador sus excusas por la acción que se vio obligado a adelantar en la zona de frontera, consistente en el ingreso de helicópteros colombianos con personal de las Fuerzas Armadas a territorio ecuatoriano para registrar el sitio. En esta acción se rescató el cadáver de Raúl Reyes, de otro guerrillero y algunos elementos personales, al igual que abundante documentación y correspondencia del terrorista y 3 computadores. Utilizando herramientas forenses sofisticadas, los expertos de Interpol determinaron que las 8 evidencias incautadas contenían más de 600 gigas de datos. 600 gigas de datos. 37.872 documentos escritos. 37.872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 páginas web. El equipo de expertos forenses de Interpol no descubrieron evidencia, y repito, no descubrieron evidencia de modificación, alteración, adición o borrado en los archivos de usuario de alguno de los 3 computadores portátiles, en alguna de las 3 unidades de memoria USB y en los 2 discos externos incautados durante una operación antinarcóticos antiterrorista en un campamento FARC el 1 de marzo de 2008. Camilo Espina, nuestro embajador en Naciones Unidas, anunciará que Colombia se propone en la Corte Penal Internacional denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, por patrocinio y financiación de genocidas. Asimismo, hizo un llamado a la solidaridad mundial. Nosotros no necesitamos que simplemente nos den palmaditas en el hombro para expresarnos el pésame por nuestros muertos mientras están refugiando a los verdugos de Colombia. La decisión del presidente Uribe de denunciar a Chávez se conoce horas después de ser revelados los primeros hallazgos de los computadores de la guerrilla, donde se encontraron documentos que establecen nexos de las FARC con el gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El presidente Correa me informó hace unos minutos que está retirando hoy su embajador de Bogotá y que está moviendo tropas hacia el norte. Le dije, Correa, cuenta con Venezuela para lo que sea. Que se cierre nuestra embajada en Bogotá. Señor ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. Batallones de tanques. La aviación militar que se despliegue. Nosotros no queremos guerra, pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro, el presidente Uribe, y la oligarquía colombiana, que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar. Una nota recogida por Raúl Reyes habla del agradecimiento de Chávez por el aporte de 100 millones de pesos que las FARC, cuando estaba preso, entregó
en ese momento al presidente Chávez. Leo la parte pertinente cuando en una carta fechada de febrero se dice: agradeció la solidaridad de los 100 millones de pesos aportados por las FARC cuando estaba preso. Ahora, que Chávez se haya asociado con la FARC, eso a mí al comienzo me parecía incomprensible. Yo decía, esto no puede ser. Me decía a mí mismo, ¿cómo Chávez puede asociarse con este grupo? Bueno, pero lo hizo. Ahora, en un cierto momento del camino, parece que se dio cuenta. No sé si porque él sabe lo que nosotros no sabemos, lo que hay en las famosas computadoras de Raúl Reyes, ¿no? Que Uribe le va soltando de a poquito las cosas que están allí y Chávez prefiere entonces calmarse en relación con Colombia para que no sigan saliendo cosas de las computadoras, o porque por su propia cuenta descubrió que la FARC en definitiva lo que hacían era rayarlo a él, desacreditarlo. Es factible, al menos entra en el orden de lo verosímil y incluso de lo posible, que el gobierno del presidente Chávez haya financiado a movimientos subversivos del exterior y en particular a la FARC, primero por el marco, digamos, de los indicios que ya hemos hablado de simpatía, de ciertos acercamientos informales y formales, etcétera, pues, ¿no? Pero a eso se aúna un elemento que es difícil de entender en una sociedad civilizada y democrática, pero que ocurre en Venezuela, y es que en Venezuela hay dos presupuestos, ¿sí? Hay un presupuesto formal que se aprueba todos los años en el Congreso, en la Asamblea Nacional, que está dominada por seguidores del presidente Chávez, pero que por una especie de astucia administrativa es un presupuesto que está muy vinculado al precio del petróleo, y el precio del petróleo siempre está siendo cotizado para ese presupuesto a unos precios ridículamente bajos. Para dar una dimensión de lo que estamos hablando, Venezuela este año solamente por petróleo debe tener ingresos en torno a los 70.000 o 80.000 millones de dólares. Probablemente solamente unos 10.000, 20.000 están presupuestados oficialmente. El otro diferencial, los otros 60.000 millones, se manejan, digamos, sin ningún tipo de contraloría ciudadana ni tampoco institucional. Presidente Uribe, si usted le reconoce a la FARC estado de beligerancia, por ejemplo, y la FARC lo aceptan, la FARC entrarían de inmediato en los protocolos de Ginebra. No podrían utilizar el secuestro, por ejemplo. Yo no comparto el secuestro, me parece horrible. Dice Raúl Reyes, alias Raúl Reyes, en este documento dirigido al secretariado, que la REA, en nombre del presidente Correa, tiene interés de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto del ministro de Seguridad Larrea. Segundo, habla de la disposición de coordinar actividades sociales de ayuda a los pobladores de línea fronteriza para el intercambio de información y en general ratifica la REA a las FARC que la política ecuatoriana es negarse a participar del conflicto interno colombiano con apoyos al gobierno Uribe. Pregunta el gobierno ecuatoriano a las FARC, según este documento hallado en el computador de Raúl Reyes, que si les interesa el reconocimiento de beligerancia, pues comparten los planteamientos de Chávez en estos temas. Nosotros no estamos vinculados a ninguna organización violenta. Rechazamos la violencia, provenga de donde provenga, y menos aún con grupos armados como las FARC. Es decir, absurdo que las FARC tengan ninguna influencia en el Estado ecuatoriano. Sí, ninguna, cero influencia. No ahora, históricamente. Nuestro país ha vivido al lado del conflicto colombiano 50 años, y este ha sido un país de paz. Y les voy a decir por qué ha sido un país de paz. ¿Por qué no hemos tenido conflictos armados como los ha tenido Perú o los ha tenido Colombia? Porque nosotros tuvimos la revolución liberal más profunda de América del Sur. La revolución de Alfaro de 1896 le dio al campesino el derecho a la tierra. Octubre 12 de 2006. Carta de Manuel Marulanda a Raúl Reyes. El secretariado está de acuerdo en proporcionarle la ayuda a los amigos del Ecuador. La propuesta mía fue la suma de $20.000. Jorge, el mono ahí, Jorge Briceño, tenebroso bandido, propone $100.000 y ofrece $50.000.
y me autorizó para conseguirlos con Joaquín y hacerlos llegar donde usted. Carta de Manuel Marulanda, de Raúl Reyes a Manuel Marulanda. En nota enviada al secretariado, explico sobre la ayuda entregada a la campaña de Rafael Correa de acuerdo a su instrucción. El coronel anunció volverme a visitar las próximas semanas con la finalidad de explicar los resultados electorales y la estrategia para la segunda vuelta. La muerte de Reyes, el 1 de marzo, destapó muchas dudas e incógnitas, muchos problemas, muchas cosas que estaban ahí latentes. Y básicamente en este momento lo que ha hecho es polarizar a la sociedad ecuatoriana entre gente que sigue apoyando al gobierno y minimiza las denuncias de su relación con las FARC, y otro segmento de la población que cree que sí hay relaciones del gobierno con las FARC y las cuestiona y las critica porque está atentando contra la seguridad del Estado, ese acuerdo que aparece como subterráneo y poco transparente. Incluso en aras del bien común, en aras de nuestra transparencia, le dije, estas manos están limpias y sin sangre, denos esos papeles, presidente Uribe, y me ofrezco a dárselo a la oposición política, que lo maneje como quiera, que escarben donde sea, que revisen lo que... No, presidente, es para su manejo, es para su manejo. Se lo voy a dar a la justicia del país y a la oposición política, no tenemos nada que temer. Y con eso, como país, quedaría superado este gravísimo incidente que tanto daño nos ha hecho. El terrorismo no debe tener fronteras. El terrorismo debe ser combatido donde esté. Así lo estipula Naciones Unidas, así lo obliga la OEA. Y por eso a veces nos queda difícil entender por qué no hay una mayor colaboración para combatir estos grupos por parte de algunos vecinos en sus fronteras. Al fin y al cabo, son enemigos comunes. Las FARC conforman la Coordinadora Continental Bolivariana, con apoyo de varias organizaciones, pero también de varios gobiernos que están en la estrategia continental bolivariana. Las FARC proponen la reunión de las organizaciones radicales o las organizaciones tradicionales, guerrilleras y no guerrilleras, del continente, para poder darle salida a la estrategia continental bolivariana que pasa y atraviesa siempre por el caso colombiano. La llamada Coordinadora Continental Bolivariana es una agrupación nacida oficialmente en el año 2005 en Caracas y respaldada ideológicamente por el presidente venezolano Hugo Chávez. Aquí participa el ETA, participa la FARC, Sendero Luminoso, el MRTA, el Movimiento Zapatista de México, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Movimiento Alfaro Vive del Ecuador. Se trata de una agrupación que reúne a los principales movimientos latinoamericanos que creen en la lucha armada como medio para alcanzar el poder, es decir, movimientos subversivos. Quiero saludar el segundo congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana que se realiza en Quito. Saludar a cada uno de sus delegados, a todos los bolivarianos que acuden a este encuentro. La coordinadora justamente trata de unir todas las voluntades por el cambio existente en América Latina y no condiciona para ello la forma de lucha que asuman esas voluntades. Somos eso muy respetuosos de que los revolucionarios de cada país hagan una valoración de sus condiciones y las respuestas que van a dar. Obviamente estamos impulsando las salidas electorales en muchos lados, nos sumamos a los esfuerzos
pero también respetamos donde a los movimientos revolucionarios se les cierran las puertas, cualquier otra vía que asumen, y fundamentalmente respaldamos la movilización popular en cualquier espacio del continente. No tocaría estimar si fue definitiva o no, pero han estado involucradas en las elecciones de nuevos mandatarios, como en Bolivia, como en Venezuela, como en Ecuador. Han estado muy involucradas en la agitación social que llevó a estos hombres a ocupar esos cargos de tanta importancia. En febrero de este año, del 2008, hubo un encuentro bolivariano en Quito, Ecuador, organizado por la municipalidad avalado por la municipalidad de Pichincha, la Casa de la Cultura de Quito y la Universidad Politécnica de la misma ciudad. Y al retorno del Congreso, así como lo hicieron todos los delegados que fueron invitados a nivel Latinoamérica, Europa y hasta Estados Unidos, retornamos a nuestro país. Pasando por migraciones con nuestros documentos, nos detienen caminando frente a la comisaría de Aguas Verdes. El terrorismo puede ser reunirse o participar en el Congreso del extranjero. Eso es solamente un acto. No hemos cometido ningún delito. Esta coordinadora bolivariana tiene sus antecedentes en el Perú, el año 2006, para ser exactos, el 29 de diciembre, cuando quisieron atentar contra la residencia del embajador de los Estados Unidos. Dentro de las propuestas de la Coordinadora Continental Bolivariana, y era una de las cláusulas para poder ingresar a ella, era la aceptación de la necesidad de contar con un ejército latinoamericano. Es decir, ninguna organización podía ser parte de la coordinadora si no aceptaba esta necesidad como principio. La idea era que si los procesos políticos de izquierda en América Latina fracasaban no por su propia experiencia, sino por intentos norteamericanos o europeos o de las oligarquías del continente, pues debían entrar a participar como coordinadora continental bolivariana en la ejecución de un plan armado para el continente. A nosotros nos han acusado de ser el brazo político de las FARC. Nosotros hemos rechazado rotundamente esta acusación desde el principio. No solamente a los 7 que nos han detenido, sino también a la Coordinadora Continental Capítulo Perú. Porque nosotros nunca, como Coordinadora Continental Bolivariana, Capítulo Perú, no hemos tocado el tema de la FARC ni el tema colombiano porque no eran parte de nuestra agenda, ¿no? En algún momento se llegó a pensar de instalar una embajada en Perú de las FARC y viceversa, una embajada cultural de los excombatientes de las guerrillas en Perú. Nunca se concretó, pero lo que sí se hizo fue crear la Comisión de Fronteras, que resultó siendo bastante importante para el tráfico de drogas, pero también para el cruce de información y de comandantes de un país a otro. Entonces esa Comisión de Fronteras era integrada por gente de esas guerrillas que se ubicaba en la frontera y servía como base social a los movimientos de la guerrilla. Omar Martínez, en ese momento, un secretario general del Partido Patria Libre, que es el que toma la decisión de escoger a la víctima, también decide hasta qué día Cecilia tiene que estar con vida. Es el actor intelectual y material del secuestro y muerte de Cecilia Cubas.
Patria Libre es una organización política de izquierda marxista-leninista que surge como corriente después de la dictadura de Stroessner. En el 93 surge como movimiento Patria Libre de carácter nacional y en el 2001 se funda como partido nacional. Es un partido de cuadro marxista-leninista que lucha por el socialismo y la liberación nacional. Las raíces de mi formación ideológica es la teología de la liberación, es el cristianismo, que diría, yo siempre digo, un cristianismo revolucionario, es mucho decir, porque el cristianismo vivido en su esencia como lo vivió Cristo es revolucionario, es el cambio, significa una lucha constante por la vida y a favor de la vida de todos. Francisca Andino Plujomen es miembro del comité político del Partido Patria Libre. Ella junto con Osmar Martínez han estado en la reunión en donde ese comité decide dar muerte a Cecilia Cubas. Se justifica la lucha armada en determinadas coyunturas, porque el enemigo tiene el arma, las policías y los militares es el brazo armado de la oligarquía. Y con todas las armas, con todo el poder, reprimen, asesinan, encarcelan a dirigentes para no responder a los intereses de la clase de la mayoría. Por lo tanto, el pueblo, como última defensa de sobrevivencia contra toda esa represión en determinadas coyunturas, y repito, en determinadas coyunturas, la única opción es la lucha armada. Salimos de la oficina aquel día a las 6 de la tarde con Cecilia juntas, una tras otra. Yo vine por delante, llego a la casa y nada más que bajo del vehículo empiezo a subir las escaleras y escucho ruidos de disparos, pero tal cantidad de disparos que aquello parecía una revolución. Entonces voy directamente hacia la cocina buscando la ventana que comunica con la parte exterior de la casa. Llego prontamente a la ventana y al asomarme nomás veo en aquella intersección de ambas calles la sombra de un auto, la silueta de un auto que en la semipenumbra parecía de un color rojo o ladrillo, terracota como llamamos, y lo que más un hombre estaba a la derecha del auto en actitud de disparo. Y digo esto porque los tiroteos, los balazos continuaban, el ruido continuaba. Aquello era estruendoso. Trato de correr, a pesar de que las piernas no me daban hasta el lugar. Porque yo apuraba el paso tratando de llegar lo antes posible. Cuando llego aquí, a la intercepción, encuentro realmente, era un Ford, un auto rojo realmente, el que estaba aquí. Tenía una posición así inclinada, estaba en esta posición. El auto estaba completamente vacío. Entonces yo desesperada miro y veo la camioneta de mi hija a esa distancia frente a esa casa. Voy corriendo hacia la camioneta. En aquel momento ya estaba desesperada y cuando llego, la camioneta estaba exactamente. Entonces ahí pienso, por eso es que no la vi a la camioneta desde la casa. La camioneta estaba parada acá. Veo horrorizada los orificios de bala que tenía la camioneta. También tenía la ventanilla del lado delantero, derecho, totalmente rotos los vidrios. Miro así el piso, ¿verdad? Y veo un mazo. Me imagino que con eso habían roto el vidrio. Doy la vuelta al otro lado y en el piso encuentro un lado de los zapatos de mi hija que ella llevaba ese día. Desde el primer momento los especialistas nos dijeron del que el lenguaje que utilizaban los secuestradores era el mismo lenguaje del de las FARC, puesto que ellos habían intervenido en muchos secuestros que habían realizado las FARC. El lenguaje que usaban, la manera como ellos se manifestaban de que si nosotros nos reuníamos el dinero, que la fruta se iba a podrir,
que la fruta ya se estaba descomponiendo, refiriéndose a la víctima. Hablaban de cultivo, hablaban de siembra, hablaban de agrónomo. En todo momento se manejó el mismo idioma que utilizan los de la FARC. Entonces ya nos dimos cuenta y ellos nos dijeron, prepárense que esto puede ser largo. Ellos utilizaron esos términos que nosotros utilizábamos de frutas, de agricultores, de agrónomos, suponiendo que se refería a un secuestro. Por lo tanto, nosotros estamos condenados por sus posiciones. Posteriormente, también otro de los múltiples elementos que tenemos es que dentro del correo de los negociadores, que es Cantagrillo, se había encontrado en la papelera, se había encontrado el correo de Osmar Martínez, que es musguero@hotmail.com. ¿Y quién diría que después, cuando ya se realizan más investigaciones, ¿verdad?, aparece como que ese correo, que era el de Osmar Martínez, mantenía una comunicación fluida con otro correo, trotador505@hotmail, que pertenecía nada menos que a Rodrigo Granda, el gran canciller de la FARC. Luchando, creando poder popular. Luchando, creando poder popular. ¡Asesinos! 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 Hasta este momento no hay un hecho que pueda decirnos nuestra participación. Sin embargo, ellos utilizan los medios para criminalizar y para demostrar nuestra culpabilidad. ¿Por qué tanta propaganda? Es porque no tienen nada. Y bueno, nos llevan hasta un lugar donde se suponía ya en ese momento, tras la intervención de que era el cuarto donde había estado Cecilia, todavía estaban algunos restos de plástico negro y de maderas clavadas en las paredes, lo que hacía suponer de que ellos, después con las investigaciones, ¿verdad?, se llega a la conclusión de que ellos habían oscurecido totalmente la pieza para que ella no se dé cuenta del día y de la noche. Luego se llega hasta la última pieza para ser inspeccionada, donde se encuentran palas, hules cargados de tierra, y se procede a limpiar todo eso cuando los investigadores dan cuenta que una parte del piso, una alisada, estaba hueco. Ellos informan de que existe presumiblemente sería un túnel. Ahí estaban bomberos que estaban cavando, cada rato salían, tomaban aire, hizo falta ya oxígeno, y ellos siguieron cavando. La fiscal Sandra Quiñones dijo, yo quiero seguir cavando porque yo pienso que hay algo. Este es un momento en que se va ingresando al túnel, una de las partes donde se van encontrando varios residuos de la presencia de un algo ahí dentro de ese túnel. Pero esto es un largo trayecto que se va recorriendo antes de llegar a la fosa donde le tenían a Cecilia. En mi opinión, difícilmente Patria Libre o un sector de Patria Libre que llevó adelante, según lo que se probó en juicio, el secuestro, difícilmente hubiera podido organizar una actividad de este tipo, un crimen de este tipo, si no hubiese tenido asesoramiento de grupos como las FARC que hacen esto asiduamente. Estoy absolutamente convencida de que las FARC asesoraron desde el primer momento, antes, durante y después del secuestro, asesoraron al brazo armado de Patria Libre en todo lo que se refirió a la ejecución, a la toma de la víctima, a la negociación, e inclusive recomendaron la muerte de mi hija. Cecilia Cubas no era una persona ni que atentaba contra sus intereses, ni que tenía una lucha ideológica contra ellos, pero sin embargo representaba socialmente algo contra lo cual ellos permanentemente denostan o critican, y lo hacen abiertamente. Es decir, representa lo que para ellos se identifica como la oligarquía. Entonces yo pienso que ahí hay un mensaje
dirigido de parte, político dirigido de parte de ese grupo de Patria Libre. Y dice así: Cecilia, sos el símbolo del clamor y el amor de un pueblo que dice llorando a gritos: justicia para Cecilia. Mártir de la crueldad y violencia de los hombres que olvidaron que la esencia de la vida es el amor. Cecilia, fuiste y serás por siempre la rosa más hermosa en el jardín de mi corazón. Siento mucho. Siento y sé que ellos también están sufriendo. Sufren ellos y sufrimos nosotros. Sufren la gente de arriba y sufrimos la mayoritaria gente de abajo, que son nuestros familiares, que son muchos también, porque como gente campesina y pobre somos de muchos hermanos, todos, casi todos los que estamos condenados en este caso. Y el sufrimiento es de ambas partes. Lo único que quiero es que Dios me dé las fuerzas suficientes para llevar a término esto, puesto que al ver el estado en que ellos dejaron a mi hija, le he hecho una promesa a ese cadáver diciéndole que mientras tenga vida voy a luchar hasta que todos los culpables del secuestro de ella estén en la cárcel. Las 12 de la noche, 22 minutos, bienvenidos. Aquí iniciamos Las Voces del Secuestro de Caracol. Estamos en vivo, estamos en directo con todos estos hermanos secuestrados en las selvas de Colombia. Sus familias están aquí en el estudio, otros están por las líneas telefónicas y desde aquí les acompañaremos en esta nueva cita con la vida, con la esperanza, con la libertad durante estas siguientes 6 horas. Aquí estaremos hasta las 6 de la mañana, cuando partiremos hacia la marcha, hacia ese clamor masivo de Colombia contra el secuestro, por la libertad, por el regreso de los que están cautivos. Yo estaba en un programa radial también nocturno cuando llegaron 13 guerrilleros de las FARC a llevarme como secuestrado para que posteriormente divulgara unos comunicados subversivos ante la opinión pública y el gobierno. Siéntese aquí, don Vladimir, usted. Ayúdenme con otras sillitas acá, por favor, alguien. Bueno, alguien acá. Ya estamos. Cuando yo regresé, después del rescate que hace el ejército, a los 10 días, vengo al estudio y le cuento a los oyentes mi experiencia, lo que me había ocurrido, y les dije, yo tengo la certeza que los que están secuestrados nos escuchan porque vi a un secuestrado que escuchaba y él me comentó que había más secuestrados y cada uno tenía un radio. Entonces yo les dije, quien tenga un familiar secuestrado, háblenle por este programa. En Colombia no existía un listado de secuestrados en esa época. Se suponía que no había secuestrados y cuando yo empecé el programa, al mes ya tenía un listado de más de 200 secuestrados. O sea, empezamos realmente a visibilizar el fenómeno del secuestro en este país. Por favor, señor guerrillero, si está dormido mi hijo, despiértelo, por favor. Haga eco de lo que Erwin todos los fines de semana nos dice. Despiértelo, por favor. Este mensaje es para nuestro adorado y siempre recordado Alex Bayona Camacho. Una vez más clamamos por su liberación, o por lo menos una prueba de supervivencia, que es el mínimo derecho a que tenemos después de estos 3.046 días de total incertidumbre. Le doy gracias a Dios por este momento. Me haces tanta falta. Espero que este sea ya el año de tu liberación, que te tengamos pronto ya en casa. Tienes que venir pronto, Alex. Tienes que conocer a Marianis. Ella te conoce por fotos. Todas las noches le pide a papá Dios porque te cuide, porque te tenga sano, porque nada malo te pasa.
Y eso es lo que más deseamos, hermanito de mi alma. Te necesitamos, te queremos mucho. No pienses que te hemos olvidado de que... Y no hay un minuto, no hay un día que no pensemos en ti. Podemos decir que el programa es una pipeta de oxígeno que lo mantiene vivo 8 días. Y a los 8 días yo les llevo otra pipeta de oxígeno. A los 8 días le llevo otro programa. Yo lo comprometo diciéndole, usted como secuestrado tiene una sola obligación, mantenerse vivo. Que yo me comprometo a acompañarlo dentro de 8 días otra vez. Cuando el programa apareció, el suicidio en cautiverio se redujo a 0 y teníamos un promedio del 12% de suicidios en cautiverio. De cada 100 secuestrados, 12 se quitaban la vida porque no aguantaban la crisis psicodepresiva severa en la que entran los secuestrados en ese proceso de aislamiento en la selva, amarrados a un árbol, metidos entre cuevas, en huecos en la tierra, tapados con palos, en donde se engangrenan, en donde se llenan el cuerpo de gusanos, en donde les da leishmaniasis, les da paludismo crónico, les dan procesos de hepatitis, en donde no les dan muchas veces ni siquiera comida. ¿Quién va a querer vivir en esas condiciones? Mantenían reclusos en un campamento con la amenaza de circundados de minas antipersonales. Si algún intento de escape, pues íbamos a caer en alguna mina de esas. Aparte de eso, que si lográbamos escapar nos iban a capturar y si nos capturaban nos fusilaban. Y había un doble castigo para los que quedaran, compañeros secuestrados que quedaran ahí, no intentasen escapar. Entonces todas esas cosas era intimidación que a uno lo retenían a quedarse quieto y no intentar nada, más que uno es una persona de ciudad, una persona civil que no sabe nada de esas cosas, pues no intenta arriesgar su propia vida ni la de los compañeros. Bueno, mi Juan, se cumplen 30 meses, 900 días de tu secuestro. Tantas cosas me traen recuerdos tuyos que casi en cada sitio de la ciudad hay algo que me hace pensar en ti. Nuestra camiseta para la marcha de mañana tiene una frase que dice: ni el tiempo ni la distancia te han alejado de nuestros corazones. Ese es mi mensaje de hoy. Recuerda, cielo, que si pones todas tus cosas en las manos de Dios, Él te dará la paz que necesitas, mi amor. No te sueltes de la mano de Dios. El grupo que nos estaban cuidando era más o menos unos 25 a 30 guerrilleros, de los cuales yo creo que habían unos 15 o 17 niños entre los 12 y los 14 años, niñas y niños, y algunos adultos de 18, 19 y 30 años, pero habían bastante niños. Nos cuidaban aproximadamente entre unos 18, unos 25 niños, por ahí unos 7, 8 adultos, pero la mayoría eran niños y niñas, pelados entre 14, 15, 16 años, hasta de 12 años había niñas allá, que les pesaba el armamento. En las caminatas que teníamos, que eran tan largas, pagaban el pato a los pobres niños, porque les tocaba que cargar pesos hasta de 30 kilos a cada uno de ellos.
y en jornadas agotadoras hasta de 15 días. Eso era imposible para los pelados. En ocasiones pudimos hablar con muchos de ellos, porque era bastante prohibido para ellos y para nosotros, pero nos inventamos la forma de hablar con ellos, de tratar de convencerlos de salirse de la guerrilla y volver allá, pero estaban intimidados. Ellos decían que ya no había paso atrás. Para ellos era más amenazante intentar desertar porque los iban a fusilar si los capturaban.